que adelantaba que vamos a tener la posibilidad de dialogar con la doctora Daniela Hosborn. Ella es bioquímica, es investigadora principal del CONICET. Varias veces hemos conversado desde aquí, desde Estado de Alerta, desde la radio cooperativa. Daniela, un gusto saludarte nuevamente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andás? Espero todo bien por ahí. Gracias por atendernos. Bueno, estamos muy imbuidos, ¿no?, en esta situación. Parece haber unas primeras conclusiones. Yo quiero compartirlas contigo al aire y en todo caso vos las reafirmes, las refutes y las amplíes. Parece ser una cepa del Omicron que no avanza tanto sobre el organismo siempre y cuando uno haya tenido la posibilidad de acceder al plan de vacunación. Incluso los síntomas son más débiles. De hecho, se está hablando de que no llega al sistema pulmonar, que los síntomas que uno tiene, que las patologías que empieza a sentir tienen que ver con acefalea, con dolor de garganta, con fiebre alta, pero no se compromete el sistema respiratorio, y a riesgo, y ya te dejo como entendida, que empieza a decirse, incluso hay algunos estudios ya que se han publicado, que hablan que el Omicron más el plan de vacunación completo daría una suerte de inmunidad más fuerte frente a otras cepas más pesadas del COVID. Sí, mucho dato, es cierto, es increíble, ¿no?, la cantidad de información que va surgiendo, y creo que hiciste un buen resumen. Esto de la gravedad de la enfermedad es algo que se viene trabajando. Los datos que vos marcás surgen de dos tipos o tres tipos de estudios. Unos son modelos animales, otros son cultivos de células con el virus, a ver cómo ingresa, y otros son las mismas personas que hemos recibido, digamos, descripciones, ¿no?, de los casos causados por Omicron, y hay algo de esto, ¿no?, de que en principio por lo menos parecería que neumonía como las otras variantes no provocaría, pero hay un poco de ruido todavía, porque muchas de las descripciones, que lo que más nos importa por ahí es lo que pasa en las personas, es que son casos descritos en personas jóvenes, por un lado, y por otro, con inmunidad, ¿no? Entonces, por ahí, esta sintomatología, en principio, está debido a eso. Falta todavía terminar, pero en líneas es como que parece un poco menos agresiva que las otras, pero hay un poco de ruido todavía en la información. Y es cierto, también salió un trabajo recientemente que mostró que esa infección provocaría como una inmunidad que decimos de reacción cruzada, porque sería fuerte para las otras variantes, pero también cuando miramos los datos, eso es tal cual vos lo describiste muy bien, pero es un número pequeño de personas. Y además había también un poco de ruido porque no era solamente que estaban infectadas, sino que también tenían vacunación. Entonces hay un poco de ruido al respecto. Es mucha la información que hay, y es lógico que aparezca todo este ruido. Creo que lo que sí podemos marcar es que Omicron es una variante que cambió la dinámica de la pandemia, que lo vimos en otros países, lo estamos viendo en el nuestro. Lo primero que vemos es esta epidemiología particular, que es el aumento muy abrupto de casos, ¿no? Lo mismo que nos está pasando a nosotros, con esta mezcla de variantes contagiosas. Delta es contagiosa, Omicron le gana en contagiosidad, y bueno, lo característico es ese aumento muy abrupto de casos. El otro dato es que esta respuesta inmunológica inducida por las vacunas, en términos de anticuerpos neutralizantes, se ve que la variante Omicron es un poco más resistente, pero eso no quiere decir que las vacunas no funcionan. De hecho funcionan, porque estamos viendo un hermoso desfasaje, vamos a decir, entre el número de casos y las ingresos a terapias intensivas o las muertes, ¿no? Es
eso es bien claro, o sea, basta comparar en las distintas olas, ¿no? Si miramos incluso los datos en nuestro país, nosotros en la anterior también teníamos casi 40.000 casos, o sea, superando los 30.000, y en ese momento el número de personas fallecidas era de alrededor de 600, 700, y hoy estamos con más de 42.000, y el número de fallecidos de hoy, que cada una es un desastre, pero si miramos ahí cuántas, es significativamente más baja. Hoy eran 26 personas, ¿no? que perdieron la vida, o sea que es claramente menor, y eso es un buen dato. Lo mismo lo vemos en los otros países que están explotados, ¿no? De casos infectados, pero afortunadamente no se acompañan con muerte, ¿no? Y eso es gracias a las vacunas. Y también agradecemos a las vacunas esto, ¿no? Porque si la pandemia hubiera empezado con estas variantes, creo que muchos no la contábamos. Estamos conversando con la doctora Daniela Hosborg, es bioquímica, es investigadora principal del CONICET. También la información es con casos confirmados, no llegamos a compartirlo como hacemos siempre al inicio del programa, 42.032, los nuevos casos confirmados. Siempre decimos historias de vida, personas con seres queridos, 26 los fallecimientos, para poner en claro que no son números, ¿no? Siempre reafirmando este concepto. Muchos jóvenes, es verdad, muchos jóvenes incluso en las colas de los testeos, empieza a haber una situación allí de demanda en lo que tiene que ver con abrir más centros. También hay una situación de cansancio por parte de los héroes anónimos, ¿no? Del plano de los científicos, del plano de los enfermeros, de los médicos, de los bioquímicos, todos los laburantes de la salud. Completando un poco lo que recién decíamos, Israel parece que está analizando la idea de ir hacia una situación como pensó incluso Gran Bretaña en su momento, ¿no? De que haya más contagio para lograr inmunidad. Pero también, Daniela, el peligro, que el caso, no digamos, por algo viene esta nueva cepa de África también, ¿no? La falta de la posibilidad de dar vacunas en el mundo entero, la falta de solidaridad al respecto, que es un boomerang que se le vuelve a todo el mundo, pero que todavía la Organización Mundial de la Salud no puede realizar la tarea como corresponde, ¿no? No, la verdad que esa es una deuda pendiente de la humanidad que la deberíamos leer. O sea, desde el inicio se planteó, la Organización Mundial de la Salud quiso hacer algo con el sistema COVAX, no lo logró tampoco, pero bueno, no sé por qué no se lee esto, ¿no? Es como vos decías, es un boomerang. O sea, si vos no ayudás a la solución tarda en llegar, ¿no? O sea, nosotros necesitamos, sabemos que el camino son las vacunas, porque esto que hablábamos recién, no hay dudas frente a eso, pero lo hace todo más largo porque no se llega a que este insumo llegue de manera equitativa a todos los pobladores y pobladoras del mundo, ¿no? Porque es así. O sea, hoy miramos los datos y tenemos más de 9.000 millones de dosis aplicadas. El 58% de la población del mundo está con esquema completo. Es inédito eso. Y el dato horrible es que los países de bajos ingresos, solo un poquito más del 8% recibió al menos una dosis. Eso no está para nada bien. Sí, más aún si lo reafirmamos con lo que ocurre en nuestro país, donde el 80% de los que hoy por hoy están en camas de unidades de terapia intensiva es porque no han recibido ninguna de las dos dosis, el 62% porque solo recibió una sola dosis. Una sola dosis. ¿No? Digo, también allí hay algo para leer. He visto algunos resultados y hablan de detectado, ¿no? Como si no se pusiera el nombre positivo, se pusiera el nombre detectado. Esto tiene que ver también con un cambio en la terminología, con entender cómo se va comportando el virus en el cuerpo y hasta qué punto puede causar distintos malestares diferentes. No, en realidad es la manera correcta del laboratorio, ¿no? O sea, lo que haces en el laboratorio son pruebas estas que ahora ya la palabra ingresó en el vocabulario de la población, que es la PCR. Con la PCR vos detectás
la presencia o no de material genético, en este caso del virus, del SARS-CoV-2. Entonces, lo informás en el laboratorio como detectado, ¿no? Detectado, no detectado. Esa es la forma correcta desde el laboratorio. En sí, digamos, cuando trabajamos en todo esto, en la salud pública, en las enfermedades infecciosas, 3 aspectos son fundamentales y ninguno pesa por encima del otro. La clínica, ¿no? ¿Cuál es tu sintomatología? Ahí empieza todo, ¿no? O sea, mira, este cuadro es compatible con la epidemiología. Tenés esta clínica con esta sintomatología y mira, está circulando este virus, ahora el SARS-CoV-2. Y además sos contacto estrecho eso te ayuda a hacer clasificaciones de lo que vos tenés, del caso que vos tenés y el laboratorio, ¿no? Esa es lo que se llama la vigilancia integrada. Clínica, sintomatología, y epidemiología, que es lo que está pasando, que es lo que está circulando, y el laboratorio. Entre los 3 vos después hacés lo que se llama la clasificación de los casos. Descartado, confirmado, con sospecha, ¿no? Entonces, por eso cada uno usa su terminología. En el caso de esta enfermedad, cuando empezó todo esto, que no se sabía bien cómo eran los síntomas, ni la fuente, ni la vía de contagio, ni nada, el laboratorio fue muy importante. O sea, el laboratorio decía, no es. Eso normalmente no sucede así. O sea, podrías tener un resultado negativo y estar infectado, ¿no? Lo que pasa es que necesitábamos algo de qué agarrarnos porque no se sabía mucho. Hoy se sabe mucho y entonces vuelve otra vez a jugar en todo esto los 3 integrantes fundamentales en lo que es la salud pública de enfermedades infecciosas, que es la clínica, la epidemiología y el laboratorio. Una última consulta y ya te dejamos volver a las tareas importantísimas que realizás en el día a día. Nosotros la vimos muy sólida a la ministra de Salud, incluso con algunas preguntas incisivas y lo bien que esto ocurra, en lo que hace a la fortaleza en la cual nos encuentra hoy por hoy. Fue interesante esto de decir que prácticamente podríamos afirmar que hemos sorteado una ola sin haber ingresado en ella. En esta, obviamente, que estamos adentro. Y la pregunta es, pues esto puede multiplicarse, ¿no? Podemos tener 100.000 casos en muy corto plazo de manera diaria. Simplemente una reflexión al respecto tuya y en todo caso también un mensaje a aquellos que nos están escuchando en vísperas, ¿no? de estas fiestas de fin de año y también de la nueva temporada de verano. Sí, la verdad que nos encuentra muy bien Argentina en lo que es vacunación, ¿no? Y la otra cosa que hizo muy bien Argentina es ser dinámica, ¿no? O sea, ir leyendo qué es lo que está pasando, y entonces ir ajustando los lineamientos en vacunación, cuándo es más importante unas dosis, cuándo hacer los refuerzos, esto de también cómo es el aislamiento, cuántos días, cuándo hacer el test, cuándo no hacer el test. La verdad que en eso espectacular, la población en general también muy bien en toda la adhesión a todos estos nuevos lineamientos y a la dinámica de la pandemia. Y lo que tenemos que por ahí refrescar, porque hace 2 años, ¿no?, que estamos con esto y como vos marcabas también, hay agotamiento, hay cansancio, ya no queremos saber más nada de esto, pero lamentablemente así no lo podemos hacer por definición, se acabó, eso no es, pero sí podemos hacer cosas, porque la pandemia, en parte, nosotros la movemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros no nos cuidamos, cuando vamos a eventos masivos sin ninguna protección, sabiendo que circula el virus y todo eso, movemos los números, ¿no? Movemos esos números que, como vos bien marcabas, esos números no son números, son personas, ¿no? Son personas que algunos las terminan en terapia intensiva y peor todavía pueden llegar a fallecer. Entonces, hoy, 2021, al borde del 2022, conocemos un montón de cosas, cosa que no ocurría al comienzo del 2020, que incluso nos lavábamos las superficies de cualquier cosa, la suela de los zapatos, porque no sabíamos, era todo nuevo. Hoy sabemos que hay que hacer. Entonces nosotros como ciudadanos responsables
hagámoslo, no es tremendo, no es tremendo. Sabemos que no tenemos que ir a los eventos masivos, sabemos que tenemos que usar el barbijo adecuadamente. Omicron nos está pidiendo que mejoremos la calidad de ese barbijo, obviamente barbijo mejor, cualquier barbijo es mejor que ningún barbijo, pero Omicron, si podemos mejorar la calidad, eso está bueno. También el buen uso, o sea, tenemos que tapar la nariz, tenemos que tapar la boca. Si vamos a lugares cerrados, la ventilación cruzada, lo sabemos bien. Y las vacunas, y los esquemas completos de vacunas, no podemos demorar, porque Omicron ni Delta nos lo permiten, y además nos están marcando que incluso nos tenemos que dar refuerzo. Enseguida eso se leyó, Provincia de Buenos Aires hoy anunció las dosis de refuerzo libre para los más vulnerables, las personas mayores de 60 años, con un espaciamiento de 4 meses entre la segunda y la tercera dosis. Eso es a partir de mañana, ¿sí? El personal de salud, si no lo hizo, que lo vaya a hacer, y lo mismo los inmunocomprometidos, en ese caso el espaciamiento es solamente un mes. Entonces nosotros sabemos un montón de cosas, es cierto, nos cansamos, y en un momento hace poquitito pensamos que estábamos en una situación de que ya terminaba, porque teníamos 2.000 casos. Bueno, ahora estamos con 42.000, nos prende la alerta y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora nos toca un momento de reencuentro, que es esto de empezar un nuevo año. Bueno, hagámoslo con el menor número posible de personas y extrememos todos los cuidados. Y entonces cuando hacemos esas cosas, más cosas vamos a poder hacer, y vamos a terminar de dar la vuelta de esta página, que la comenzamos a dar hace un año, porque hoy se cumple un año que iniciamos la campaña de vacunación más histórica de nuestro país y del mundo. Mira, me están llegando mensajes de oyentes por el tema, básicamente lo resumiría en el tema de los testeos. La idea de estos testeos hogareños, la aprobación posible de la ANMAT cercana. Yo sé que, para ponerlo en términos del orden mundial, en Estados Unidos están faltando los test que se compran en la farmacia, porque si no hacemos foco solamente en la cuestión, lo que ocurre en la Argentina, en el mundo entero está habiendo problemas con el ir a testearse, ¿no? Sí, pero hay dudas y hay interrogantes de los oyentes al respecto. ¿Tendrías algo para decir sobre el tema del testeo hogareño, sobre la aprobación, sobre otra dinámica que puede aplicarse prontamente? Sí, es un tema muy importante, porque es una de las cosas que se tensa con este número de infectados y de circulación del virus. Hay momentos en que no es necesario testearse, ¿no? Y entonces evitemos ese del testeo. ¿Cuándo lo podemos evitar? Primero sería, ¿no? Después vemos cuando esto de los testeos hogareños, que es tu pregunta, pero me parece también importante cuándo no testearnos. Nosotros, si somos un caso, o sea, definición de caso, y estamos inmunizados, hoy marcaron los lineamientos, tenemos que hacer aislamiento si tenemos esquema completo por 7 días, y sin necesidad de testearnos. Después de eso, continuamos después con las medidas de prevención por 3 días más, ¿no? Con el buen uso del barbijo, y no hace falta testearnos. Si además, por ejemplo, soy una persona sintomática y soy un contacto estrecho de alguien, de un caso confirmado, no hace falta ir a testearme. No hace falta, o sea, si yo tengo la sintomatología y fui contacto estrecho de un caso confirmado, por nexo epidemiológico soy un caso confirmado. Entonces, tampoco que me vaya a testear, ¿no? Y bueno, y después los testeos. El testeo hogareño, bueno, como tensa, se trabajó un poco, se discutió incluso si aplicarlo. El punto es que hay algunos de estos test hogareños que no detectan Omicron, y además, la verdad que requiere por un lado, algo de entrenamiento, y también entrenamiento la interpretación, porque depende, por ejemplo, el resultado de cómo tomaste la muestra. Y entonces te puede dar a vos un falso negativo, y entonces vos decís, yo tengo sintomatología, pero el test me dio negativo, entonces soy negativo. Si tenés sintomatología, no sos negativo, ¿no? Entonces, es medio complejo, ¿no? Es cierto que podría destrabar, ¿no? Cosas, pero bueno, hay que acompañarlo en todo caso,
si en algún momento álgido se requiriera con toda una información para que puedan hacer una interpretación, porque vos podés estar infectado y darte un resultado negativo. ¿Por qué? Por esto, porque tomaste mal la muestra, ¿no? Porque se tomó mal la muestra, la conservaste mal, hiciste algo y te da negativo y vos decís, listo, ya estoy. No, bueno, no es así, entonces requiere un poco. Y además, el sistema de salud tiene que saber cuántos casos, dónde están y demás para la toma de medidas. Puede ser que todo esté explotado y entonces ocurra esto de que se promueva la utilización. Pero bueno, FDA hizo un análisis también de cómo están los test, si sirve para todas las variantes, y bueno, y sacó un poco de información de que hay algunos test que no estarían funcionando para Omicron, y en general tiene un poco menor, o sea, tienen menos sensibilidad que la PCR. Y entonces, por todo eso lo hace complejo. Entonces, por ahí en algún momento álgido digan, bueno, como tensa todo tanto, se haga, pero por ahora, no. Doctora Daniela Hosborg, clarísimo, en vos un agradecimiento a todos nuestros científicos, a todo el personal también del CONICET, a los bioquímicos, a los investigadores, y a pasar estas festividades, a iniciar el próximo año de la mejor manera posible, que también incluye el cuidarse. Un beso muy grande. Un beso también muy grande para vos, para todos. Gracias por el espacio, por el compromiso. Hagamos un esfuerzo más. Estamos transitando la terminación. Todavía nos falta, es cierto, y nos va a pasar este golpe que gracias a las vacunas va a ser tremendo en el número de infectados, pero por lo que vemos y estamos viendo, no tan fuerte en internaciones en terapias intensivas ni en muertes. Pero lo tenemos que acompañar, sabemos qué hacer, hagámoslo. Felicidades y muchas gracias. Gracias a vos, la doctora Daniela Hosborg, bioquímica, investigadora principal de CONICET, pasó por aquí por Estado de Alerta, por la radio cooperativa, por la 770.